Pues vamos a dar inicio a al encendido de las velas de Shabbat. Primeramente, bienvenidos. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Gracias, Padre, por tus mandamientos. Gracias por tus misbot, Padre, que nos has indicado, Señor. Gracias porque tú nos indicaste santificar el Shabbat, Padre Santo. Gracias por lo que eres bueno, Señor, y porque nos has elegido para santificar tu día. Te pedimos que tú bendigas este Shabbat y que bendigas esta reunión, que estés presente, Yahweh. Encendemos estas velas en recordatorio que tú eres nuestra luz, Señor, y que tu Torah es la luz que guía nuestro camino. Te damos gracias por tu luz y te pedimos ayuda para que seamos luz en las naciones, para que podamos brillar y te puedan conocer, Señor, puedan reconocer que tú eres nuestro Señor y Salvador, Yeshua. Te damos gracias, te pedimos tu bendición y te pedimos tu shalom en este Shabbat. En el nombre poderoso de nuestro Mesías, Yeshua, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. 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 Pues ahora vamos a bendecirnos. Hijos, Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. vengan para traer Shabbat. ¿Viste? ¿Qué traes? Este lado, hijo, para que te veas. Bueno, pues vamos a bendecirnos. Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahweh tenga misericordia de ustedes y les dé gracia. Yahweh alce su rostro sobre ustedes y les dé shalom. En el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Ofreciendo. No sé. Y aplacadito está Abraham Ariel. Está bien feliz con su galleta de arroz. No me lo distraigan mucho porque Pues vamos iniciando la lectura del día de hoy. La parashá es la número 42 y se titula Matot. Matot significa tribus. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Entonces, se llama Matot y se traduce tribus. Y vamos a leer de números 31 hasta el 36:13. La primer aliyá, la primera porción es de números 30 del versículo 1 hasta el 31:12. Lo tengo. Adelante. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, llegando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Yahweh y se ligara con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que llegó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le dare el día que oyere todos los votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes,
y Yahweh la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, y su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios, con que ligó su alma, será nulo y Yahweh la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuando a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Yahweh la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que estén sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Yahweh mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. ¿Hasta ahí? 31, Hasta el 12. 31:12. Ok. Yahweh habló a Moisés diciendo, haz de la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido de tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos a vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. 1000 de cada tribu, todas las tribus de los de la guerra. Así fueron dados los militares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo de sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Yahweh lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba. 5 reyes de Medián también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres, a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así los hombres como las bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote de Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín, y los despojó del campamento en los llanos de Moab, que están junto a Jordán, frente a Jericó. Sí. Y salieron. ¿Hasta ahí? Sí. Sí, hasta ahí. ¿Algún comentario?
¿Alguien quiere comentar o preguntar? El capítulo 30, si se lee a la sociedad actual, esto es injusto, porque la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. O sea, es delicado este capítulo, leerlo así a Juan Cuerdas, sobre todo si son activistas, hombres o mujeres, a favor del feminismo, ¿no? Porque aquí de alguna manera luciría como que el hombre tiene más privilegios que la mujer. La verdad es que creo que no es así. Sin embargo, aquí así luce un poco injusto, porque tanto el padre, ahí puede que justifique un poco para familias chapadas a la antigua, aquí en México, en donde los padres tenían o teníamos cierta autoridad sobre las hijas. No en este momento, porque ahorita las hijas, en general, lo que he escuchado, pues, ya no es lo mismo, vamos. Cada quien tiene sus derechos, obligaciones, y si el padre se aferra a algo, pues es capaz de que la autoridad va y lo pone en su lugar, ¿no? Pero para una familia chapada a la antigua, el padre tenía jerarquía y autoridad. Y si el padre decía que no la dejaba ir a un baile, pues no iba. O si no la dejaba ponerse un vestido muy raboncito, pues no se lo ponía, qué sé yo, ¿no? Claro, eso socialmente. Pero ahora en este caso era más seria la situación. Eran votos que la mujer hacía para modificar su cuerpo, su alma, por supuesto, como un homenaje a Yahweh. Y entonces ahí responsable era el padre tanto para la hija como el padre hacia su esposa, las cosas de él. Entonces, esto es interesante. Obviamente, Dios he escuchado muchas veces que la gente confiesa, sobre todo la gente evangélica, confiesa que Dios es un Dios de orden. Y obviamente, es de un orden. Y alguien dirá, bueno, pero si Él es Dios de orden con sus cosas, ¿por qué se mete con las cosas de los humanos? O sea, hasta ese grado podemos establecer esa división en lo que Dios indica para sus órdenes. Bueno, la verdad es que Dios es Dios. Si creemos en Dios, no vamos a cuestionarle absolutamente nada. Esa es la gran diferencia. Estaba leyendo hoy en Mateo, quien construye casa sobre la roca, vendrán tempestades, vendrán todo esto, y la roca la casa va a permanecer. Entonces, eso lo utilizo para decir, a ver. Bueno, quizá yo tuve la gran fortuna en el momento de juventud, cuando establecí mi fundamento, fue en la roca, porque aunque han pasado muchas cosas y yo mismo he hecho tonterías y demás, finalmente reconozco la autoridad de Yahweh, ¿no? Entonces, aquí, si Dios dijo que el hombre tenía autoridad para este tipo de cosas sobre las esposas o sobre las hijas, pues así es. Y aunque a mí me pareciera incorrecto, pues ¿quién soy yo para indicarle a Dios cómo deben ser las cosas, ¿no? O sea, es un pasaje delicado si lo manejamos así socialmente. Sí, y también pues es muy interesante e importante conocerlo, porque aquí dice que un hombre, cuando haga juramento a Yahweh, debe de cumplirlo, debe de asumir su palabra. Si es una promesa, una obligación, y hará todo de acuerdo a lo que un hombre se haya comprometido solo. Y si es mujer, pues vemos que su padre o su esposo pueden anular ese voto u obligación que la mujer haya asumido. Pero algo súper importante es que si el marido la escuchó hacer el voto y asumir obligaciones ante Dios y la mujer no cumple, dice aquí que también el marido es culpable del pecado de la mujer. Entonces, yo creo que también tan importante es
saber decidir si anular el voto de la mujer o no, pero si se decidió no haber anulado el voto o la obligación, pues también estar constantemente diciéndole a la mujer, oye, ya cumpliste esto, ya cumpliste el otro, porque si no, uno es culpable como si uno mismo hubiera fallado. Y esto es porque el hombre, pues sabemos que es la cabeza de la mujer cuando son pareja, cuando están casados, y ya no son dos, sino una sola carne. Y entonces el pecado de uno afecta al otro y viceversa. Entonces ahí aplica perfectamente cuando una mujer no cumple, pues el marido es responsable y culpable también. Y bueno, siguiendo con el capítulo 31, aquí vemos el destino que tuvo Balaam. Y fue que también lo mataron a espada, a Balaam. Interesante el final, ¿no? El que tuvo. Así es. ¿Alguien más quiere comentar o seguimos? ¿Balaam era un rey o era nomás hijo de un rey? Balaam era el profeta, aquel que fue contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y bueno, interesante la historia, cómo le habló la burra y tuvieron una conversación. Finalmente no maldijo a Israel en ese momento, sino que lo bendijo y el rey le reclama. Y bueno, finalmente termina siendo de maldición Balaam, pero bueno, tuvo su castigo. Ya. Seguimos del 31:13 al 54. ¿Quién lo quisiera leer? Creo que ya lo tengo, 31:13. Dice, Moshe, Eleazar el Cohen y los jefes de la congregación fueron a recibirlos fuera del campamento. Pero Moshe estaba furioso con los oficiales del ejército, los comandantes de miles y los comandantes de cientos que venían del campo de batalla. Moshe les preguntó, ¿ustedes dejaron a las mujeres vivir? Pues estas son las que a causa del consejo de Bilam causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Yahweh en el incidente de Peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Yahweh. Ahora maten a todo varón entre los pequeños y maten a toda mujer que haya dormido con un hombre. Pero a las muchachas jóvenes que nunca hayan dormido con un hombre, mantengan vivas para ustedes. Armen sus tiendas fuera del campamento por 7 días. Cualquiera que haya matado a una persona o haya tocado el cadáver de alguien muerto, purifíquense en el 3er y 7º día, ustedes y sus cautivos. También todo artículo, sea de piel o de pelo de cabra, y todo lo hecho de madera. Eleazar el Cohen dijo a los soldados que habían ido al frente, esta es la regulación de la Torá, cual Yahweh ordenó a Moisés. Aun cuando el oro, plata, bronce, hierro, latón y plomo pueden soportar el fuego, para que así ciertamente purifiquen lo hecho de estos materiales, pasándolos por el fuego, no obstante, ellos también los purificarán con el agua para la purificación. Todo lo que no pueda soportar el fuego, lo harán pasar por el agua. Al 7º día lavarán sus ropas y ustedes estarán limpios. Después de eso pueden entrar al campamento. Yahweh dijo a Moshe, toma todo el botín, ambos, gente y animales, tú, Eleazar el Cohen y los jefes de los clanes de la congregación, y divide el botín en 2 partes, la mitad para los soldados escogidos que salieron a la batalla
y la mitad para el resto de la congregación. De la porción de los soldados que salieron a la batalla, impón un impuesto para Yahweh que consiste de una parte de 500 de las personas, ganado, asnos y ovejas. Tómalo de su mitad y lo das a Eleazar el Cohen como una porción apartada para Yahweh. De la mitad que va para los hijos de Israel, tomarás una parte de 50 de las personas y del ganado, asnos y ovejas, esto es, de todos los animales, y los das a los levín que ocupan el tabernáculo de Yahweh. Moshe y Eleazar, el Cohen, hicieron como Yahweh ordenó a Moshe. El botín, aparte de lo que los soldados habían saqueado, fue de 675,000 ovejas, 72,000 reses, 61,000 asnos y 32,000 personas por todo, que consistía de mujeres que nunca habían dormido con un hombre. La mitad que era la porción de los soldados que salieron a pelear era de 337,500 ovejas, de la cual el tributo de Yahweh fue de 675, 36,000 reses, de la cual la porción de Yahweh fue de 72, 30,500 asnos, de la cual el tributo de Yahweh fue de 61, y 16,000 personas, de las cuales el tributo de Yahweh fue de 32 personas. Moshe dio el tributo apartado para Yahweh a Eleazar el Cohen, como Yahweh había ordenado a Moshe, de la mitad que fue a los hijos de Israel, que Moshe separó de lo de los hombres que fueron a pelear. Ahora la mitad de la congregación consistió en 337,500 ovejas, 36,000 reses, 30,500 asnos y 16,000 personas. De la mitad de los hijos de Israel, Moshe tomó una parte de 50 de las personas y animales y los dio a los levín que están a cargo del tabernáculo de Yahweh, como Yahweh había ordenado a Moshe. Los oficiales a cargo de los miles que pelearon, los comandantes de miles y los comandantes de cientos, se acercaron a Moshe y le dijeron: tus sirvientes han contado a todos los soldados bajo nuestro mando, y ni uno de nosotros falta. Hemos traído una ofrenda para Yahweh, lo que cada hombre ha obtenido en la forma de joyas, manillas, brazaletes, anillos de señal, aretes y cintos, para hacer expiación para nosotros delante de Yahweh. Moshe y Eleazar, el Cohen, aceptaron su oro, todas las joyas, todo el oro en estas ofrendas que los comandantes de miles y los comandantes de cientos apartaron para Yahweh pesaba 420 libras, porque los soldados habían tomado el botín, cada hombre por sí mismo. Moshe y Eleazar, el Cohen, tomaron el oro de los comandantes de miles y de cientos y lo trajeron al tabernáculo del testimonio como recordatorio para los hijos de Israel delante de Yahweh. Ay, canijo, pues bueno, aquí vemos cómo de nueva cuenta se desobedecen las instrucciones de Yahweh, y pues la sorpresa de Moisés de que cómo, ¿verdad? Cómo que están aquí las que fueron causa de tropiezo, ¿no? Acabamos de escuchar cómo Bilam murió también, que había aconsejado que a través de ellas tropezaran, y bueno, para ellos era muy importante. Aquí hay una palabra clave que dice la fidelidad con Yahweh.
pide, a mí me extraña que deje a los hombres, que deje a las mujeres, pero que dé la instrucción, aunque es entendible, de que se acabara con todo varón. Las instrucciones de la purificación, que ya las conocemos, y cómo se ordena una purificación de alguna forma pues más especial, ¿no? Supongo que por estar involucrados en la desobediencia de lo que tenían que hacer. Para el versículo 23 vemos de nueva cuenta cómo nos purificamos a través del agua. Es como el bautismo, como las cosas, las personas, las cosas se pueden purificar, ¿no? Que ya hemos platicado también esto sobre la purificación de los instrumentos y de las personas. Pero como el agua siempre limpia y purifica. Vemos cómo entregan el impuesto, cómo entregan las porciones apartadas para Yahweh, las que instruye para los Levín. Me llama la atención cómo posteriormente, en el 52, los mismos comandantes van y entregan parte del botín. Quiere decir que pues había arrepentimiento, tanto por no haber obedecido, como por alguna otra cosa que por ahí se les haya pegado y no la hayan reportado. Que eso es pues importante, y por lo visto, yo lo que aquí creo es que pues tanto Moisés como Eleazar lo tomaron y lo aceptaron, pero lo dejaron, o sea que fueron perdonados, los dejaron como recordatorio de lo que sucedió y de lo que pues no se debe de hacer, creo yo. No sé, mis hermanos también, qué más tengan que decir sobre esta parte. ¿Alguien quiere comentar? Está muy, muy interesante. Y efectivamente, muchas lecturas de la palabra no son muy bien, ¿cómo se podría decir?, recibidas conforme al mundo actualmente. Muchas lecturas suenan muy agresivas, según la costumbre de las personas hoy en día, suenan muy retrógradas, ¿no? Pero bueno, sabemos que la palabra es más actual, como dice un predicador por ahí, es más actual que el periódico de mañana. Y entonces, obviamente hay muchas cosas que a la mayoría de personas no les gusta escuchar y que catalogan a Dios hasta como cruel o como misógino. Y bueno, ¿por qué matar ¿Sabes que a los niños? Y así y otro también. ¿Por qué matar a los niños? ¿Y por qué matar a las mujeres que habían tenido relación con algún hombre? Hay muchas explicaciones que humanamente podemos dar. Primeramente, pues Dios es soberano y Él puede decidir lo que Él quiera hacer y manda lo que Él quiera hacer. Pero humanamente y científicamente, pues podemos medio explicar algunas cosas. Por ejemplo, los niños y las mujeres que habían tenido relaciones con algún hombre, sabemos que el hombre es el que transmite el ADN del pecado. Se puede decir que el hombre es el que está enviando el ADN pecaminoso y la mujer es la receptora. Entonces, los niños que eran hijos de los enemigos del pueblo de Israel, pues
iban a seguir transmitiendo ese pecado. Y las mujeres que habían tenido relaciones, pues ya habían sido, digamos, infectadas con el pecado. Entonces, Yahweh siempre quiere que su pueblo esté totalmente limpio, y de esta manera solamente se quedaron con las mujeres vírgenes, que resulta también algo humanamente fuerte, ¿no? Como si fueran como un botín de guerra esas mismas mujeres. Pero bueno, hay cosas que son difíciles de aceptar, ¿no? De la palabra, en cuanto a cuestiones, pues, sociales, se puede decir. Pero bueno, y efectivamente, algo muy importante que comentó nuestra hermana Ada es de la purificación con el agua. Efectivamente, aquí está hablando de aguas de purificación ceremonial. Recordemos que las mikvé son como una especie de alberquitas donde están las aguas de purificación, y Dios ordena purificarse por varios motivos en las mikvé. De hecho, algo muy interesante que cuando estuvimos en Qumran, los esenios, que fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto, los que se conocen como el Mar Muerto, conocimos ahí sus casas, obviamente ya las ruinas, y conocimos que antes de empezar a escribir cada mañana, antes de empezar a escribir los rollos, hacían un baño ritual, y después de haber escrito también se daban su baño ritual. Esto es muy interesante porque efectivamente a través de estos baños rituales quedaban purificados para tener el honor de escribir la palabra de Dios. Entonces sí es muy, muy importante las aguas para purificarse. ¿Alguien quisiera comentar? Yo lo de los varones, qué interesante comentario haces, porque es cierto, Yahweh es sabio y sí es cierto, o sea, se transmite a través del varón ciertas cosas, ¿no? Yo lo de los varones lo imaginé como, pues es que recibieron la orden de tomar todo, ¿no? De no dejar nada. Y como una estrategia de guerra, ¿no? En ese sentido yo lo imaginé y le encontré sentido de esa forma. Pero me acabas de redondear la idea porque pues el sabio es Yahweh, o sea, sí, traían ADNs por muy macabros. Así es. Otra opción podría ser los usos y costumbres de la época, no solamente de Israel como pueblo que se estaba formando, porque aquí vemos un Israel que se está formando, Dios, Yahweh, lo está formando. Sin embargo, probablemente todas las tribus, todos los pueblos, los grupos de aquella época acusaban de alguna forma cierta similitud en cuanto a la relación hombre-mujer, en donde el responsable de la familia, de la pareja, era el varón. Y obviamente al matar a todos los niños, representaba que ellos finalmente, imagen de la cuestión de que el ADN del mal o la parte del ADN maligno se transmitiera a través de ellos cuando fueran ya mayores. Al margen de eso, finalmente es difícil que un hombre se someta. Uno de esos hombres se casa con una israelita, y ya porque se casa con una israelita va a sentirse agradecido y se va a someter a las leyes que ella guarda. No va a ser así. En cambio, una virgen, y eso pues un símbolo desde entonces, ahora tal vez ya no tanto, pero entonces quizá era muy importante, porque si una mujer
tener relación con un varón, de alguna manera la motivaba, vamos a decidir serle fiel a ese hombre, fiel en todos los sentidos, no solamente en el ámbito familiar, sexual, qué sé yo, sino ideológico y aún hasta religioso o espiritual. Pudiera ser por ahí la cosa también. Sí, sí es cierto. Pues hay muchas vertientes con las que podemos explicar, pero sí, también efectivamente un hombre sería más difícil que se sometiera, y sobre todo después de que humanamente fue humillado pues por su ejército y todo, mucho menos. Al contrario, iba a tomar hasta represalias probablemente. De acuerdo totalmente. Bueno, seguimos entonces con el capítulo 32, del versículo 1 al 19. ¿Quién lo quiere leer? A la orden, si quieren. Los descendientes de Rubén y los descendientes de Gad poseían muchísimo ganado, y al darse cuenta de que Aser y la tierra de Galad eran apropiadas para el pastoreo, los descendientes de Rubén y los descendientes de Gad dieron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Tebam, Nebo y Beón, la tierra que Yahweh conquistó delante de los hijos de Israel. Es una tierra apropiada para el pastoreo, y tus siervos poseen ganado. Y dijeron, si hemos hallado gracia delante de ti, que sea entregada esta tierra en posesión de tus siervos, no nos hagas cruzar el Jordán. Entonces dijo Moisés a los descendientes de Rubén y a los descendientes de Gad, ¿marcharán sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desalientan a sus hermanos israelitas de manera que no crucen a la tierra que les ha prometido Yahweh? Mismo hicieron sus padres cuando los envié a explorar la tierra de Cades Barnea, porque cuando subieron hasta el valle de Escol, contemplaron la tierra y desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que Yahweh les había entregado. Y ese día se encendió el furor de Yahweh contra ellos y juró diciendo, ninguno de los que subieron de Egipto mayores de 20 años verá la tierra que fue a Abraham, a Isaac y a Jacob, pues ellos no me siguieron por completo. Únicamente Caleb, hijo de Jefone, el Keneseo, y Josué, hijo de Nun, siguieron por completo a Yahweh. Y se encendió el furor de Yahweh contra Israel y los hizo andar errantes durante 40 años por el desierto, hasta que se terminó toda la generación que había hecho mal ante Yahweh. Y aquí, del mismo modo, ustedes se han levantado hoy en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para que arrecie todavía más contra Israel la ira de Yahweh. Pero si se apartan nuevamente de Yahweh, Él hará que se pierdan otra vez en el desierto. Por este motivo, destruirán a todo este pueblo. Entonces, ellos se le acercaron diciendo, aquí edificaremos rediles para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. Pero nosotros nos armaremos y marcharemos al frente de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, y nuestros niños permanecerán en las ciudades fortificadas debido a los habitantes del país. No regresaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los hijos de Israel tome posesión de su heredad. Pues nosotros
no tomaremos heredad junto con ellos al otro lado del Jordán, ni más allá, porque ya hemos recibido nuestra heredad en este lado del Jordán, al oriente. Bueno, pues ahí está Rubén y Gad viendo sus conveniencias, que de ninguna manera ofendían a Yahweh, pero que de alguna manera poco era el plan original, porque el plan era que todos estuvieran juntos en Canaán, pero encontraron pues tierras con buen pasto, y ellos con sus vacas, con sus chivos, con sus becerros, etcétera, pues se vieron pues antes de cruzar el Jordán, un buen lugar, y bueno, le pidieron a Moisés la oportunidad de quedarse ahí. Obviamente, sí checaron ustedes lo bravo que se puso Moisés. Pues cómo no, por causa de unos pecadores, y fueron 12 nada más, bueno, fueron 10 realmente, que pudieron representar las 10 tribus del norte, que fueron llevadas por Asiria. Pues a causa de esos 10 se desmoronó el ánimo de todos los israelitas por entrar a la tierra prometida. Pero bueno, la experiencia de Moisés de soportar 40 años a ese pueblo en el desierto, pues espantoso para mi buen Moí, ¿verdad? Entonces, cuando oye Moisés, mira aquí, o sea, no estaba, repito, no desobedecían aparentemente nada de lo indicado por Yahweh. Sin embargo, no era el plan exacto de Yahweh. Chequen ustedes ese detalle, no era el plan ese. El plan era introducirlos a todos ellos. Ellos ven sus conveniencias. Quizá la aplicación es que nosotros vemos conveniencias en la vida, oportunidades materiales, sociales, políticas, económicas, que aparentemente no son una desviación o una desobediencia a las indicaciones de Yahweh. Sin embargo, pues a la larga sí nos van a causar ciertos problemas. La verdad que esas tribus, Rubén y Gad, obviamente, fueron al exilio junto con las otras 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante. Se puede analizar eso históricamente, literalmente, pero también para nosotros, metafóricamente y de aplicación. Entonces, obviamente, tanto la tribu de Rubén como de Gad, pues explicaron que no, que iban a ir a la guerra, y sí fueron, por cierto, sí fueron, sí cumplieron su cometido. Pero sí, aquí yo veo el gran corazón que pasó otra vez mi buen Moisés. Pobre Moisés, ¿no? Y bueno, ellos que ellos hicieron lo correcto, pero bueno, mi buen Moisés quedó siempre descalificado para la bendición de entrar a la tierra prometida. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar, hacer un comentario? Fíjense que aquí efectivamente hay, en esta aliyá y en la que sigue, hay unos versículos clave que podemos ver las intenciones de cada quien. En el versículo 16 vemos que dice: aquí edificaremos rediles para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. O sea, primeramente antes de la familia, estaban viendo efectivamente el negocio. Querían sus rediles para su ganado y después a los niños, después la familia, después asegurar a la familia. Esto es algo muy curioso porque nosotros lo podemos ver de esta manera, que primero estaban viendo ellos la cuestión del negocio antes que sus propios hijos. Vimos hace poco el video que les comentaba acerca del kibutz y mencionaba algo interesante, que efectivamente hasta la fecha
o bueno, cuando se empezó a establecer el retorno de los hijos de Israel a la tierra de Israel, ellos primeramente empezaron a construir casas muy bonitas para sus animales, sus cercas, sus techitos bien hechos para el ganado y todo. Y en cambio, para ellos mismos y para su familia, empezaron a vivir en carpas, o sea, los animales vivían efectivamente mejor que ellos. Entonces, un día alguien fue de visita, alguien famoso, creo que fue Einstein, el que fue a visitar el kibutz, y les preguntó, ¿por qué hacen esto ustedes? ¿Por qué primero edifican casas bonitas para sus ganados, para sus animales, antes que a su familia? Y entonces le respondieron, pues porque el ganado es el que nos va a dar la prosperidad, o sea, los que van a poner la fuerza de trabajo para después nosotros poder vivir mejor. Entonces debemos cuidar nuestra fuente de ingresos para después nosotros vivir mejor después. Entonces, ¿quién sabe aquí qué estarían pensando estos? Si en el negocio realmente o en cuidar, como le contestaron a esta persona, o en cuidar primeramente la fuente de su trabajo. No sé qué opinan ustedes. De su trabajo y de su comida, ¿verdad? Sí, trabajo y comida, exactamente. Pues sí puede ser eso, porque de ahí iban a sacar para todo lo demás, todas las necesidades, de hacer sus casas y Eso. ajá, la comida. Si se ponían a hacer primero para ellos, entonces descuidaban lo que les iba a dar de comer. Sí. Y también, por ejemplo, bueno, ahorita ya con tantos estudios, bueno, ellos estos hombres ya tenían mucho conocimiento, pero ahorita apenas pues las investigaciones ya de los gentiles pues se han dado cuenta que si tratas muy bien un animal de crianza, como por ejemplo las gallinas, las vacas, las gallinas dan más huevos y las vacas dan más leche cuando son bien tratadas. Entonces ellos sabían esto, tenían esa sabiduría ancestral, ¿no? De que eso iba a pasar y pues por eso yo creo que procuraron el bien de los animales, porque si estaban bien sus animales iban a ser prósperos, ellos iban a reproducir más rápido, iban a estar más gordos, las vacas iban a dar más leche y pues las gallinas más huevos y así. Sí, puede ser. Ahorita que Shari menciona lo de la leche de las vacas, algo muy curioso que aprendimos, no recuerdo si fue acá con los 19 hermanos, que había un niño que su familia tenía una vaca o varias vacas, y entonces el niño les gustaba abrazar a una vaca en específico, y esa vaca a la cual abrazaba daba mucho más leche que las demás. Entonces el papá, pensando que efectivamente el afecto o sentirse abrazadas a las vacas hacía que produjeran más leche, entonces el papá hizo una máquina de abrazos de vacas. Era pues grandota, y entonces a través de palancas o algo hacía que bajaran unas como colchonetas y les daba su abracito, las apachurraba así como de abracito, y su producción de leche se incrementó muchísimo. Se sentían amadas. Sí, algo curioso, pero sí, hay que tratar bien a los animales. Sí. Y también recordemos que es una bendición dictada de la Torá, que al que cuida a los animales también les va bien. Sí. Oye, Arturo, actualmente hay venta de abrazos. Sí. O sea, es una fuente de ingresos. Hay muchachos, muchachas que dan abrazos, claro, te cuesta tanto un abrazo y tanto abrazo, ¿no? Sin ningún motivo sexual, simplemente por sentirte apreciado por alguien. Hay algunos que toda la noche. Sí. Sí. ¿Buenas noches? Sí, toda la noche duermen con ellos, abrazándolos, nada más abrazando. Sí, es cierto, sí. En la Plaza La Liberación, hasta ahí anuncios. Se dan besos de a peso. Y hay fila. Sí,
Este que les digo, hay algunos que, ancianitos, hombres, mujeres, que quieren el abrazo. Y y nada más es eso, que los abracen. Y ya. Sí. El abrazo alivia. ¿Vale? El abrazo alivia el alma. Entonces, yo creo que cuando ya esto pase hay que abrazarnos entre todos porque se va a ocupar demasiado. Oye, Arturo, Sí. las vacas, pues era sencillo. Contratar a los chiquillos vagos, necesitados económicamente, para que el chiquillo fuera a abrazar las vacas. Y así podían darle una paga pues a los chiquillos, felices y a las vacas bien contentas, ¿no? Sí. Yo creo, más que el estrujón, es la transmisión de las emisiones de ondas de un cuerpo a otro cuerpo. Sí, sí, Las sí, ondas- cierto. Las ondas del afecto y el cariño, Así ¿no? es, Sí, así es. ¿No? así es. Bueno, continuamos con el aliyá número 4. Y va desde el versículo 20 del capítulo 32:20, hasta el 33:49. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien se anima? ¿32:20 qué? Al 33:49. A ver, yo aquí lo tengo. Muy bien. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Yahweh a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Yahweh, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Yahweh, luego volveréis, y seréis libres de culpa para con Yahweh, para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Yahweh. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Yahweh, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe, diciendo, tus siervos harán como si mi Señor ha mandado, como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Yahweh a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moshe al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dio Moshe, y les dijo Moshe, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados, todos para la guerra delante de Yahweh, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. ¿Hasta ahí? Hasta el 33:49. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesiones entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Yahweh ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Yahweh a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será este lado del Jordán. Así Moshe
dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sejón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jaser, Yohbeaha, Bet-Nimra y Bet-Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Hezbón, Eleale, Kiriatamín, Nebo, Balam, Meón, mudados los nombres, y Sibma. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moshe dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Yair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Nová fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Nova, conforme a su nombre. Continúo, ¿verdad? Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Yahweh juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Netam, que está al confín del desierto. Salieron de Netam y volvieron sobre Pi Hajirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi Hajirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Salieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna.
salieron de Libna y acamparon en Risa. Acamparon de Celatá, salieron de Celatá y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Jaradá. Salieron de Jaradá y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Tahat. Salieron en Tahat y acamparon en Tará. Salieron de Tará y acamparon en Mitka. Y acamparon en Jasmona. Salieron de Jasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benejacán. Salieron de Benejacán y acamparon en el monte de Gidad. Salieron del monte de Gidad y acamparon en Jotbatá. Salieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Salieron en Abrona y acamparon en Esión Geber. Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Jor, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Jor, conforme al dicho de Yahweh, y allí murió. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mes quinto, en el primero del mes, era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Jor. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que había venido los hijos de Israel. Y salieron del monte y de Jor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Jobot. Salieron de Jobot y acamparon en Ge-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ge-Abarim y acamparon en Dibón Gad. Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante del Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim en los campos de Moab. Salir y acampar. ¿Sigo? Llegué al 49. Ajá, esa está ahí hasta el 49. No, pues con tanto movimiento le dio un infarto al pobre de Aarón. Ya con 24 años, pues ahí quedó. Con tanta discusión y tanto movimiento. Pues aquí lo que veo es que pues era el mandamiento de Yahweh. Y si no acatabas, pues te iba cerrando las bendiciones, ¿no? Te iban acabando. ¿Cómo aprendiste a volar? Entonces, No aprendiste a volar. Entonces lo inténtalo. Y que ya lo sabías controlar, ¿sí? ya no hay. Es que se transforma. Es que está hablando Yahshua. Sí, como decía, pues Pérez y Pérez. ahí si no tomaban, Que no sea agudo. si no hacían lo que Yahweh les había ordenado, pues se iban cortando las bendiciones. Es lo que me queda de aprendizaje. Y pues
Aarón marchó por tanta excursión de un lado a otro. ¿Verdad? Digo, es aparte de que ya era mayor. Es cuanto. ¿Alguien quiere opinar? No, pues la opinión es que pues nada más anduvieron de viaje, saliendo y acampando, saliendo y acampando. Tenían que llevarse todas sus cosas, estuvo pesado. Sí, pues. Perdieron menos de 40 años esos cuates. Increíble, ¿no? Toda una generación perdida en el desierto y quedaron tirados. Sí, se fueron, creo que se fueron yendo uno a uno, ¿no? Sí, sí, claro. Fueron muriendo hasta que los muchachos de 20, en el mejor de los casos, murieron a los 40 años. Pero los que tenían ya 40, pues, quizás a los 50 o 60 fueron muriendo. Sí. Y todo por desobedientes. Increíble. Están viendo con su cara todavía. Como dato interesante, es que a lo largo de estos 40 años fueron 42 viajes los que se realizaron. 42 viajes, o sea, en algún momento pudieron haber hecho 2 viajes por año y luego ya un viaje por año. Según los escritos de los sabios, están registrados que no fue tan, o sea, no fue cada año el movimiento. Por ejemplo, en 38 años solo hubo 20 viajes, porque se hicieron 14 viajes durante el primer año y 8 viajes después de la muerte de Aarón en el 40º año. O sea, un año sí fue pesado en cuanto a andar empacando de nuevo y cargando y armando otra vez. Luego los otros años un poco más relajados, pero aún así, pues 42 viajes son bastantes. Y probablemente Yahweh permitió, o más bien ordenó que se hicieran estos viajes para que fueran dejando rastros y evidencias de que todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Arqueológicamente han encontrado vestigios de, así dice la ciencia, de un pueblo que estuvo como nómada durante varios años en el desierto, y han encontrado molinos en los cuales pues se molían los granos, y han encontrado utensilios, vasijas, etcétera, exactamente por el recorrido que dice la palabra que hicieron los hijos de Israel. Entonces sí hay vestigios arqueológicos que comprueban la veracidad del relato bíblico, y que las coordenadas y los viajes que hicieron los hijos de Israel, todos son exactamente como está escrito. Entonces eso es muy interesante conocer. Incluso conocemos también que en el mar Rojo, o el mar de los Juncos más bien, hay vestigios también de carros de guerreros que sabemos que son los egipcios que quedaron ahí hundidos en el mar. Así es. Total, fue un pueblo errante. Sí. Por muchísimos años. Imagínate, si uno para ir de vacaciones y nomás empacada. Sí, así es. La empacada y la desempacada. Sí. Ahora ir a comprar y todo. Sí. Lo que dijo ahorita mi suegro. Y está todo listo para atenderlo a uno. Las camas limpias, los baños, todo limpio. Y la comida. Sí. Lo que dice mi suegro es muy interesante, de que fue un pueblo errante. Creo que hasta la fecha es un pueblo errante, porque relativamente es poco el tiempo en que solamente una de las 12 tribus ha regresado, Judá, que ya está en la tierra de Israel, pero sigue errante porque nosotros seguimos por acá. Sí. Entonces todavía andamos de nómadas.
Hasta Por el eso momento. son judíos errantes, ¿eh? Oye, pero los descendientes de Israel que estuvieron saliendo de Egipto, esos ya están en Israel, ¿no? ¿Quién? Los que salieron de De hecho, hay una película de un traficante, vamos, de judíos israelitas que estuvieron trayendo de África. Fueron sacando para atrás de Israel. Sí, sí, así es. Pero me refiero que sigue siendo nómada el pueblo de Israel, porque los judíos no es la totalidad de Israel, sino una tribu nada más. Entonces, todavía faltamos nosotros que andamos errantes y de nómadas todavía. Hasta el momento en que ya estemos allá todos, pues ya probablemente dejemos de ser nómadas. Sí. Ojalá pronto andemos por allá todos. Así es. Bueno, seguimos con la liyá número 5, que es del versículo 50 al 34:15. ¿Quién lo quisiera leer? Yo lo leo. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés en la llanura de Moab junto al Jordán, cerca de Jericó, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan cruzado el Jordán a la tierra de Canaán, exterminarán por completo a los moradores de la tierra de delante de ustedes, arrasarán todos sus lugares de adoración, destrozarán todas sus imágenes de metal fundido y derribarán todos sus lugares altos. Tomarán posesión de la tierra y la habitarán, pues yo les he entregado la tierra para que la posean. Recibirán la tierra en heredad por sorteo por sus familias, a las más numerosas mayor heredad y a las menos numerosas menor heredad. Recibirán en heredad lo que resulte del sorteo, de acuerdo a las tribus de sus padres. Pero si no exterminan a los moradores de la tierra de delante de ustedes, los que sobrevivan de ellos serán como aguijones en sus ojos y como puntas de flecha en sus sienes. Les causarán aflicción en la tierra en la cual ustedes moran. Y les haré a ustedes como pensé hacerles a ellos. Volvió Yahweh a hablar a Moisés y le dijo, da órdenes a los hijos de Israel, diciéndoles, cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les será repartida por heredad, la tierra de Canaán conforme a sus fronteras. El lado sur será para ustedes desde el desierto de Sin por la frontera de Edom. Les será la frontera del sur desde el extremo del mar Salado hacia el oriente. Su límite irá rodeándolos desde el sur hasta la cuesta de Sefarabim y pasarán hasta Sin. Y su punto de partida será desde el sur de Cades Barnea. Se prolongará hasta Hazar Adar y pasará hasta Asmón. El límite rodeará por Asmón hasta el torrente de Egipto y terminará en el mar. El límite occidental le será del mar grande, es decir, su costa. Este le será el límite occidental. Y este le será el límite del norte, desde el mar grande hasta el monte Or. Desde el monte Or marcarán el límite hasta Lebo Amat y se prolongará hasta Cedar. Luego se prolongará hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Estos le serán los límites del norte. Su límite oriental lo señalarán desde Hazar Enán hasta Sefam. Descenderá desde Sefam hasta Diblat del lado oriental del Ayin y continuará descendiendo hasta llegar a la orilla del mar de Kinneret. El mar de Kinneret es, quién sabe, el mar de Galilea, al oriente. El límite continuará descendiendo hasta el Jordán y terminarán en el mar Salado. Esta será su tierra con sus fronteras alrededor. Entonces dio órdenes Moisés a los hijos de Israel, diciéndoles, esta es la tierra que repartirán por sorteo y que Yahweh ordenó que fuera entregada a las 9 tribus y a la media tribu.
Pues la tribu de los descendientes de Rubén, conforme a sus casas paternas, la tribu de los descendientes de Gad, conforme a sus casas paternas, y la media tribu de Manasés, han recibido lo que les corresponde como su heredad. Las 2 tribus y media recibieron su heredad al otro lado del Jordán, cerca de Jericó, al oriente. Luego, hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 15. Pues bueno, vienen indicaciones muy interesantes. Primeramente, Elohim les ordena que llegando a la tierra iban a eliminar a todas las personas que estuvieran habitando ahí y que iban a exterminar por completo sus lugares de adoración, o sea, a las personas y a los lugares de adoración, a las imágenes, iban a derribar los lugares altos, todo aquello que fuera objeto de culto a otro Dios tendría que ser exterminado y demolido. Y en caso de que no exterminaran a los habitantes de la tierra, estos iban a ser como aguijones en sus ojos. Y así fue. Y así fue, y así es. Y yo pregunto, ¿alguna de estas cosas se obedecieron? No en su totalidad. Y hasta la fecha sigue siendo el aguijón en los ojos de nuestros hermanos de casa de Judá. Sigue siendo ese aguijón en los ojos. Algo curioso pasa, y esperemos que este año no, o el día de hoy no, pero usualmente sabemos que en Israel, en la tierra de Israel, se está leyendo o se leyó esta parashá, esta porción de la palabra. Y este es un recordatorio a ellos que efectivamente, como no se ha cumplido hasta el día de hoy esta ordenanza, entonces efectivamente los moradores que no son de Israel y que están habitando ahí son los aguijones en sus ojos. Históricamente, el día de hoy hay o se inician ataques desde Gaza o desde lo que se llama Cisjordania o Palestina hacia Israel. Yahweh siempre protege a su pueblo y muchos de esos misiles se desvían o son destruidos o caen en otros lados o se les regresa incluso a ellos mismos. Pero bueno, es un aguijón que les recuerda año con año la desobediencia. Y otra cosa, Israel está plagado de estatuas a otros dioses, a santos. Está plagado de templos de todas las religiones. Está plagado de mezquitas. Está plagado de lugares de adoración a otros dioses. Y está plagado de lugares altos. Así como aquí en México, cuando vamos en la carretera y vemos las capillitas en los cerros, en Israel es exactamente lo mismo. Vas viajando y vas viendo templitos acá, arriba del cerro, templitos allá, arriba del cerro. Y es curioso porque se apoderan exactamente de los lugares altos. En el monte Tabor, en el monte, ¿cómo se llama? El Carmelo. Así, en todos los montes altos tienen su capillita y están adueñados ahí del lugar. Este mandamiento, recordemos que se tiene que cumplir y en algún momento se va a cumplir en su totalidad y van a ser derribados todos esos templecillos dedicados a otras deidades. Y luego, continuando con la lectura, vemos aquí los límites y las fronteras que Dios estableció para la tierra de Israel, que hasta la fecha no están totalmente delimitados tal cual Dios lo ordenó. Probablemente porque Israel no quiere verse mal ante el mundo, han sido un poco blandengues las autoridades judías en la actualidad, porque como quieren quedar bien ante el mundo, pues permiten muchas cosas que Yahweh estableció que no se deberían de hacer. Entonces no han delimitado las fronteras como deben ser. Si lo hicieran,
Yo creo personalmente que Yahweh respaldaría esa decisión y obviamente van a recibir ataques como desde siempre han recibido ataques, pero si en la actualidad empezaran a recuperar esa tierra, pues sabemos que Dios va a respaldar esas decisiones. Pero bueno, en algún momento se hará. Yo creo que pronto. Sí, yo creo que sí, pronto. Sin duda. ¿Alguien más quiere comentar o seguimos? Seguimos. Muy bien. Del 34:16 al 35:8. Ya esta es la sexta aliyá. Yo lo tengo, Arturo. Muy bien. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quisión. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Yahweh que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Habló Yahweh Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Sí, es hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 35:8. ¿Ah? Ok. ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Nadie quiere comentar? Bueno, aquí vemos lo que más me llama la atención aquí es las ciudades que se le entregan a los levitas, que son 48 ciudades, de las cuales 6 de ellas servirán o servirían como ciudades refugio. ¿Sí recuerdan lo que es una ciudad refugio? La ciudad refugio es cuando alguien
mataba a alguien sin intención, o sea, por accidente probablemente, y para evitar que lo fueran a linchar, pues tenía 6 opciones para ir a vivir ahí. Bueno, continuamos entonces con la última liyá, que es del 35.9 hasta el 36.13. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Yahweh volvió a hablar a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan cruzado el Jordán rumbo a la tierra de Canaán, preparen para ustedes ciudades de refugio para que escape allí el homicida que dé muerte a alguno accidentalmente. Y estas ciudades le servirán como refugio del que demanda total venganza de la sangre, de modo que el homicida no muera sin antes comparecer para juicio ante la congregación. De las ciudades quedarán 6 le servirán como ciudades de refugio. Designen 3 ciudades a este lado del Jardín y designen 3 ciudades en la tierra de Canaán. Estas servirán como ciudades de refugio para los hijos de Israel. Estas 6 ciudades les servirán como refugio también para los prosélitos y a los que viven entre ellos, para que pueda escapar allí cualquiera que haya dado muerte a alguno accidentalmente. Pero si lo hiere con un objeto de hierro con el propósito de que muera y muere, es asesino. Se le dará muerte irremisiblemente. Es asesino. Y si lo golpea con una piedra en la mano, de modo que pueda matarlo, y muere, se le dará muerte irremisiblemente. Es asesino. O si lo agrede con un objeto de madera en la mano, de modo que pueda matarlo, y muere, se le dará muerte irremisiblemente. Es asesino. El propio vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Y si lo agrede por odio, o si le arroja algo habiéndolo acechado y muere, es asesino. Y si por enemistad lo golpea con la mano de modo que pueda matarlo, y muere, es asesino. Se le dará muerte irremisiblemente. El vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Pero si lo hiere de repente, sin hostilidad alguna, o le arroja cualquier objeto sin haberlo acechado, o lanza cualquier piedra que pudo matarlo sin darse cuenta de que lo arrojó sobre él, y él muere, no siendo su enemigo ni queriendo su mal, entonces la congregación juzgará respecto a estos casos entre el homicida y el vengador de la sangre. Si la congregación libra al homicida de mano del vengador de la sangre y la congregación lo envía a la ciudad de refugio a la cual había huido, allí permanecerá hasta que muera el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Pero si el homicida sale fuera de los límites de la ciudad del refugio donde había huido y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de los límites de la ciudad del refugio y el vengador de la sangre da muerte al homicida, no tendrá culpa alguna del derramamiento de sangre, pues el homicida debería haber permanecido en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote, porque después de su muerte puede regresar el homicida a la tierra de su posesión. Estas cosas serán para ustedes ordenanzas permanentes a través de sus generaciones en todos los lugares donde vivan. Cuando cualquiera dé muerte a una persona por el testimonio de testigos, se dará muerte al asesino, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarán soborno por la vida del asesino, que es culpable de muerte, sino que se le dará muerte irremisiblemente. Tampoco aceptarán soborno para que escape a la ciudad de refugio y luego pueda volver a morar en la tierra hasta que muera el sumo sacerdote. No contaminarán la tierra donde moren, pues la sangre contamina la tierra, y no se podrá hacer expiación por la tierra en la cual se derrama sangre, excepto por la sangre del que haya derramado. Y no contaminarán la tierra donde habitan en medio
la cual yo habito, porque yo soy Yahweh, que moro en medio de los hijos de Israel. Entonces se acercaron los patriarcas de la familia de los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, para hablar delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de la congregación, las cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. Y ellos dijeron, Yahweh dio órdenes a nuestro Señor de que entregara la tierra en heredad por sorteo a los hijos de Israel, y asimismo Yahweh dio órdenes a nuestro Señor de que entregara la heredad de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Pero si ellas llegan a casarse con alguno de las tribus de los hijos de Israel, la heredad de ellas será quitada de la heredad de sus padres. Y se añadirá la heredad de las tribus a las cuales ellos pertenezcan, así será quitada la parte de nuestra heredad. Y cuando venga la restitución para los hijos de Israel, la heredad de ellas se añadirá a la heredad de las tribus de las cuales ellas pertenezcan. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Así Moisés dio órdenes a los hijos de Israel de acuerdo a la ordenanza de Yahweh y dijo, la tribu de los hijos de José tiene razón en lo que ha hablado. Esto es lo que Yahweh ha ordenado en cuanto a las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense con el que bien les parezca, nada más que sea dentro de la tribu de la familia de su padre. De este modo, ninguna heredad de los descendientes será transferida de una tribu a otra, porque cada descendiente de Israel se mantendrá ligado a la heredad de la tribu de su padre. Y cualquier hija que entre en posesión de una heredad en alguna de las tribus de los hijos de Israel, se casará con uno de la tribu de la familia de su padre, a fin de que cada uno de los descendientes tome posesión de la heredad de su padre. Ninguna heredad será transferida de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel conservará su heredad. Y las hijas de Zelofehad hicieron tal como Yahweh ordenó a Moisés, de manera que Mahla, Isra, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con los hijos de sus tíos, quienes pertenecían a la familia de los descendientes de Manasés, hijos de José. Así, su heredad permaneció en la tribu de la familia de su padre. Estas son las leyes, las ordenanzas y los estatutos que Yahweh ordenó por medio de Moisés a los hijos de Israel en la llanura de Moab, la cual se encuentra junto al Jardín, frente a Jericó. Pues qué interesante. Acerca de los refugios, pues qué bien que había ese lugar que pues ahorita son como cosas que hacen falta, que debieron haberse implementado y no se debieron haber dejado de hacer, porque este es un mandamiento, dice que donde quiera que habites. Si se hubieran eliminado los asesinos, si se eliminaran a los asesinos, pues todo sería mejor para todas las personas. Israel está esparcido por todo el mundo, entonces donde habitan, pues debieron haber hecho efectiva esta ley que Dios les otorgó, de dar irremisible muerte a los asesinos. Aquí pues se nos describe perfectamente cómo es un asesino. Un asesino es el que lo hace con dolo. Bueno, con dolo es así se dice en términos jurídicos, cuando una persona lo hace con maldad, a propósito, que no es un accidente. Es muy diferente lo que marca aquí de castigo para los que lo hacen por accidente, y aquí y a los que pues lo hacen por accidente no se consideran asesinos. Fue un homicidio pues imprudencial, ¿no? Así se llamaría legalmente. Entonces, pues ahorita
En las leyes vemos cómo sí se pueden dejar en libertad por, aquí se considera un soborno, lo que ahora se le podrían llamar, ¿cómo se llama? Fianzas, ¿no? En el caso de los asesinos. Y aquí se marca perfectamente que un vengador, o sea, si se venga con odio para quitarle la vida al que cometió eso, también se convierte en asesino. Y se cumple la palabra donde dice que nosotros no podemos vengarnos, que Yahweh es el vengador, ¿no? Entonces, pues también se le da el mismo castigo. Porque Dios es justo y él indica que debe de haber un juicio antes de que se ejecute esta acción, ¿no? Esta justicia. No se puede hacer así nada más. Como dice su palabra, y que juzguen con justo juicio. Y pues el justo juicio es el que está marcado aquí en la Torah. Acerca de cómo se llama, de cómo se pierden el perdón, porque pues es un poco de perdón dejarlo en una ciudad alejada, permitirle el derecho de la vida al asesino. Pierde ese derecho cuando él sale de un límite, ¿no? Cuando él entra más bien cuando sale el límite de la regla, ¿no? Se pierde ese derecho de conservar su vida. Respecto a la heredad de las hijas, pues también vemos la justicia de Yahweh, ¿no? Cómo se les permitió, pues sabemos que a través de que las herencias se dan en el caso de las tribus de Israel, se daban por los hijos, pero como varones. Pero como Zelofejad no había tenido hijos varones, pues se tuvo puras hijas. Para que no se perdiera su nombre, pues se les dio esta indicación y se les dio esta ventaja, no ventaja, pero pues más bien justicia, de que ellas pudieran tener heredad, pero se me hace muy interesante que no se pueden, cómo estaba el orden para unirse los hijos de Israel, y aquí encontramos la razón de por qué se casaban en esta ocasión y se casaban con primos, ¿no? Se podría decir, ¿por qué? Porque no podían casarse con personas de otra tribu. ¿Para qué? Para que no se fueran perdiendo los derechos que Yahweh les había dado en sus territorios. Porque pues una vez más lo menciono, pues Yahweh es justo y él ya había repartido la tierra, y para que no empezar a ver como ese tipo de humanamente envidia, ¿no? De que se empezaran a apoderar de territorios, pues él aseguró, puso aquí un candado legal, ¿no? En el derecho de la tierra en cuanto a los hijos de Israel y a las tribus. Bueno, hasta aquí mi comentario. ¿Alguien más quiere comentar? Yo lo que veo aquí es que es la intención, ¿no? Como la intención, porque si recordamos, todo nace en el corazón y después pues viene todo lo demás, la actuación, la palabra, un pensamiento, etcétera. Entonces, de hecho, pues la situación es la misma, una persona muere, pero ante los ojos de Yahweh no es igual. No es igual lo que sucede porque Él conoce pues el corazón y Él ve la intención. Entonces creo que esa es la parte que a veces debemos de tener muy conscientes cuando hacemos algo, pues la intención con la que lo estamos haciendo, porque puede no ser mala, pero la intención ya se convierte en algo malo. O al revés, ¿no? De repente hicimos algo y no teníamos esa intención y la cosa pues, salió mal. Y creo que eso a mí se me hace muy importante, porque si lo traducimos a muchas otras cosas de nuestra vida normal, pues ahí pudiéramos estar ayudándonos a entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, con la intención que ponemos en las cosas que hacemos. Entonces, solamente yo veo eso, me queda muy claro, o sea, cuando lo estaba leyendo, y vi cómo a una persona que cometió un asesinato, un homicidio,
No le llama homicida, ni siquiera le llama homicida, aunque lo haya hecho. Solo dice que va a ser homicida el que lo hizo con intención. Entonces, pues que cuidemos mucho nuestro corazón, cuidemos mucho los sentimientos que tenemos. Recordemos que en la Biblia dice que por sobre todo guardemos nuestro corazón, porque ahí es donde se gestan los... ¿Sí me están escuchando? ¿No se cortó? Oye, la escuchamos. Es que aquí me aparece como que está la flechita trabajando. Digo, porque nuestro corazón hay que cuidarlo, porque ahí es donde se gestan las intenciones, los buenos o malos sentimientos. Si nuestro corazón alberga cosas pues negativas, o a veces estamos enojados, o a veces estamos tristes, que todos pasamos por eso, pues ahí debemos de acordarnos que todo lo que se guarde en nuestro corazón va a generar una intención, y esa intención nos puede llevar a algo. Entonces, pues ese es mi comentario en esto, y quería preguntarte, Arthur, sobre lo que dijiste de que cuidaban a sus animales, que les hacían las mejores casas a sus animales antes que ellos. Si en la Biblia viene algo así, es que hace rato estaba hablando con mi jefe sobre unos temas de la empresa, y exactamente él me dijo lo mismo, porque es lo que estaba pasando ahorita. Entonces, quiero ver si lo puedo reforzar con lo de la Biblia. No le entendí esa parte al final. ¿Habló con su jefe qué? Y hablé con mi jefe, y bueno, hay unas situaciones difíciles en la empresa ahorita, porque pues como les he comentado en varias ocasiones, estamos con el sueldo reducido, pero ayer se dieron cuenta que hay algunas personas que no están con sueldo reducido, porque el hijo del dueño pues autorizó que no se les descontara, y esto está ocasionando un problemón, porque pues no fue justo ni fue honesto. Entonces mi jefe me estaba diciendo que la empresa debería de valorar a la gente, porque realmente la gente es la que hace crecer el negocio, o al revés, si la gente se va, pues ese negocio va a caer. Entonces estábamos hablando, me estaba dando todo eso, y ahorita que ya estamos con el estudio y que escucho toda esa parte, nomás que no quise interrumpir en ese momento, pues es que es justamente lo que está acá, y a mí me gustaría ver si esto está en la Biblia, para yo reforzárselo a mi jefe con esa parte de la Biblia. Ok, ya la entendí ahora sí. Pues sí, definitivamente ahí está la respuesta. En conjunto de toda la parashá que leímos, recordemos que en todas las parashás se habla del Mesías. Yeshua mismo dijo que Moisés había hablado acerca de él. Entonces, todos los escritos de Moisés tienen que hablar del Mesías. Y aquí en esta hay datos muy interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 33, versículo 37 al 39, habla de uno de los 42 viajes que hablamos ahorita. Durante esos 40 años, Israel hizo 42 jornadas. En este específicamente, el que habla en el 33, 37 al 39, habla de la muerte de Aarón. Aarón dice, voy a resumir, que subió al monte y ahí murió. Curiosamente, era la jornada número 33 que se hacía. Y el 33 sabemos que alude a la edad de Yeshua cuando murió. Y hay muchas referencias en cuanto a este hecho. Por ejemplo, Aarón era el sumo sacerdote y subió al monte a morir. Yeshua, también sumo sacerdote, subió a un monte y murió. Ahora, Aarón murió en el año 40, después que los hijos de Israel habían salido de Egipto. El 40 alude también al año 4000, que es cuando Yeshua muere. En el año 4000 después de la creación, me refiero. Y en Génesis 13:10, Egipto es comparado con el huerto del Edén. Entonces, de esa manera hay una conexión entre la expulsión de Adán y Eva y la salida de Egipto. O sea, Israel sale como Adán y Eva salieron del Edén,
De igual manera, el pueblo de Israel sale de Egipto. 40 años después muere Aarón y Yeshua muere 4000 años después de la salida de Adán y Eva del paraíso. Son datos muy, muy curiosos. Y ya, por último, también habla acerca de los asesinos, o más, no de los asesinos, de los que mataron por accidente. Vemos aquí que en esta parashá 3 veces se habla de la muerte del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote muere, entonces el que había huido a la tierra a la ciudad de refugio, entonces podía ser libre ese asesino accidental. De igual manera, el sumo sacerdote Yeshua muere y nosotros quedamos libres de la misma manera. Pues bueno, son datos muy interesantes para reflexionar. Ahí terminamos la parashá de este Shabbat. ¿Alguien más quisiera comentar? Solo del capítulo 36 sobre las hijas de Lofejad. Hoy veo algo muy interesante. Ellas van con Moisés ante el problema de que ellas no van a tener heredad porque pues son mujeres. Entonces lo que sigue es que Moy pues se conmueve y dice, no, pues tienen razón, efectivamente, sí, cómo no. Y entonces en un acto bondadoso se les otorga a ellas también parte de la heredad de su padre, que su padre ya no estaba. Y hasta ahí todos aplaudimos, todos vemos que hubo una buena acción de Moisés, y qué justo, qué bien, para acá y para allá. El problema es que todo acto que se salga de la legalidad, porque esa no era la regla legal. La regla legal era que los hijos varones son los que heredaran, no las hijas. Entonces, al salirse de algo legal, suena bien, suena plausible, qué bien. Pero luego ya lo que siguió no fue en ese momento, sino después, a posteriori, ya cuando muy bien, se lo va a repartir, pero aquí sí, mis muchachitas, se van a casar únicamente con quien quieran, sí, pero estos. Entonces, ahí es donde dice el dicho, la puerca tuerce el rabo, porque entonces ya se convierte en injusto para las muchachas, para Tirsa, para Mayla, para Ogla, para Milka, para Noah, injusto. Chequen ese detalle, ¿no? Es decir, caray, si en la tribu de Dan están unos muchachos simpáticos, guapitos, y me cierran el ojo y no voy a poder casarme con ellos, entonces es injusto. Y todo porque se salió del aspecto legal. Chequen ese detalle. Un jefe de personal, un jefe de una oficina, un jefe de una empresa, llega un obrero, llega un empleado a pedirle un favor, un permiso urgente porque qué cosa justificada. El hombre, el que dirige, pues se conmueve y entonces sí le autoriza el permiso para retirarse, para no asistir, qué sé yo. Aparentemente luce bien, plausible, pues ya se arruinó la cosa, porque ya él queda amarrado para todo el que venga a pedirle algo semejante, tiene que cumplirlo, si no sería injusto. ¿Sí? Es muy interesante, porque casi siempre vemos solamente un aspecto, lo bonito, pero todo aspecto bonito que se salga tantito de la legalidad acarrea problemas de otro tipo. ¿Sí? Es mi comentario.
Gracias. Interesante también para reflexionar. Porque sí, efectivamente hay cosas que Yahweh permite que no necesariamente estuvieron establecidos conforme a la ley, pues. ¿Alguien más quiere comentar? Y si no, pues oramos para terminar nuestra reunión. Yahweh, nuestro Adón, muchas gracias porque nos permites estar reunidos en tu día que santificaste. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias porque en este día nos permites descansar y nos permites estar más cerca de ti. Gracias por nuestras familias, gracias por todos los que están conectados y sus familias también. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque hemos tenido provisión, porque hemos tenido trabajo y también porque tú nos has cuidado de enfermedades y de infectarnos y de todo mal. Muchas gracias. Te pido que tú nos sigas cuidando de infecciones, de enfermedades, de accidentes, de violencia. Manda tus ángeles y guárdanos, Padre, donde quiera que estemos nosotros y nuestros familiares. Te pido que este Shabbat sea de bendición para todos nosotros, que podamos descansar, que podamos reposar y que podamos meditar en tu palabra y estar en tu presencia. Te pido que bendigas a tu pueblo Israel, tu ciudad Jerusalén. En el nombre de Yeshua, nuestro Adón y Mesías. Amén. 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 Amén.